Zipizape, Mortadelo y Filemón, Doña Urraca, Super López. Y Pulgarcito creó un humor que rompió con lo que se estaba haciendo hasta el momento. Hoy nos acompaña hasta este plató de Madrid Directo Paco Illescas. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Santi? Colaborador de Arica Comics. Akira Comics. Y también un fanático del mundo del cómic. ¿Cuántos cómics, Paco, tienes en tu casa? Pues bueno, tengo más de 1000 volúmenes. Nunca me he preocupado en contarlos, pero habida cuenta de lo que ocupan las baldas, 50 volúmenes por balda, más de 20, pues echa cuentas. Y todo cambió, todo empezó, todo se transformó a raíz de la revista Pulgarcito. Efectivamente, pero lo más curioso, Santi, es que Pulgarcito no empezó siendo una revista de historietas. Efectivamente, nació en junio del 21, pero como una revista de entretenimiento general. Había relatos, había artículos, reportajes, y como no, pasatiempos e historietas, pero que era la actividad secundaria. Es a partir de 1945 cuando ya nace como la revista de historietas que todos conocemos. Claro, y empezaron a surgir personajes, por ejemplo, como Mortadelo y Filemón, Zipizape. Claro, son personajes que hablaban de lo cotidiano de ese momento de la época, es decir, de nuestro día a día, nuestras preocupaciones. Estamos preocupados por la familia, por el dinero, la economía, ¿verdad? Efectivamente, lo que se buscaba era intentar que el público adulto accediese a estas historias cómicas sin perder el objetivo del público infantil y juvenil. Entonces, precisamente, Rafael González, editor jefe, que entró en el 45, cambia el estilo de las historietas y entonces lo que busca es crear una sátira ligera de la situación imperante en la época. En el caso de Zipizape, la estructura familiar; en el caso de Don Pío, pues el oficinista gris que no tiene otra aspiración en la vida; en el caso de Carpanta, la gente hambrienta de la posguerra, y presentarlo de una manera ligera, de tal manera que el gag cómico atrayese tanto a los niños como a los adultos, que mal que bien veían reflejada la triste realidad de la época de una manera cómica y divertida. Tú has leído, Paco, muchísimos cómics a lo largo de tu vida. ¿Con cuál te quedarías, que te hizo más gracia? Incluso hay veces que recordamos capítulos, viñetas, historias, bocadillos, diría yo, ¿no? La verdad es que yo siempre el bocadillo con el que me quedaba siempre era con el bocadillo final de Mortadelo y Filemón. Bueno, Mortadelo y Filemón, también de Ser Timoteo, de Raf, por ejemplo, de cualquiera de los que cojamos, porque todas estas historietas tienen un punto en común. Se parte de intentar hacer algo bien, con la mejor voluntad posible, y al final, por errores tontos o por los avatares de la vida, siempre escapando del control del personaje, terminan saliendo mal. Y ese siempre es el golpe final, la típica viñeta en la que todos salen corriendo. El golpe final. ¿Cuáles son los, por ejemplo, estamos viendo los libros, porque luego, claro, de Pulgarcito, luego se han creado cabeceras propias, es decir, Zipizape como cabecera propia y única, Mortadelo y Filemón, luego también estos libros de superhumor, que yo tengo unos cuantos libros de superhumor en mi casa, 13 Rubén el Percebe, Mortadelo y Filemón, Zipizape. Una auténtica maravilla que no pasa el tiempo por ellos. Las generaciones de hoy en día, los chavales, ¿son consumidores de tebeos, de cómics o...? Tristemente se ha perdido el consumo del cómic como medio de entretenimiento popular. Nosotros recordamos de pequeños cuando venían las visitas, venía un familiar y venía con el regalo de un tebeo, y se veía gente leyendo tebeos pues en la calle, en los recreos, en casa. Esa pátina de literatura de kiosco fácilmente accesible ha desaparecido. Muy rápido para terminar, Paco, perdona que te corte. ¿Cuánto nos cuesta uno de estos, o nos costaba en la época? En la época, fíjate, ahí puedes encontrar ejemplares que costaban 10 pesetas, 6 céntimos de los de ahora. 10 pesetas, 6 céntimos de los de ahora. Los encontrarás de 40, de 35 pesetas, 125 pesetas, y ahora para comprar uno como mínimo tienes que plantearte el gastarte pues del orden de los 3 euros. 500 pesetas si es un formato básico, una grapa, o ya si quieres algo un poco más selecto, pues como el actual formato Superhumor o el de la colección Magos del Humor, pues ya tienes que estar dispuesto a soltar pues entre 15 y 30 euros, dependiendo del formato. Paco,